Muchas personas están pidiéndole a Dios una señal para creer. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que es exactamente al revés. Las señales siguen a los que creen. ¿Qué tal, amados? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Y yo sé que mi introducción pareciera no tener mucho que ver con el título de estos videos y de lo que vamos a hablar esta semana, pero póngame tantita atención y verá que sí. Fíjese que en las pasadas semanas he estado haciendo mucha tarea en la escuela y nos tocó hacer un trabajo acerca de la carta a los Gálatas. Tenemos 4 meses estudiando específicamente la carta a los Gálatas y hay una fracción que me enamoró y que me ha hecho llorar en muchas ocasiones. Esta fracción está en el capítulo 4 de la carta de los Gálatas, del versículo 21 al 31. Y aunque no se la voy a leer toda porque no vale mucho la pena, pero tiene que ver con el hecho y la necesidad de nacer de nuevo. Pero quiero antes de eso abordar un tema importante. Muchas veces cuando la gente nos habla de Dios, nos habla en un lenguaje raro. Yo a ese lenguaje le llamo cristiañol. ¿Qué es cristiañol? Cuando la gente usa términos bíblicos que no son entendibles para los que nos escuchan y muchas veces no son ni siquiera entendibles para las personas que nos hablan, que reflejan una verdad pero que no termina de quedar claro. Muchas veces cuando yo he visto a mucha gente hablarle de Cristo, le dice, hay una evidente necesidad de nacer de nuevo. La Biblia dice que necesitamos nacer de nuevo, pero la pregunta es, ¿cómo se nace de nuevo? ¿O por qué se nace de nuevo? Y uno de los llamados es, tenemos que dejar de hablar en cristiañol y necesitamos empezar a explicar los conceptos para que la gente pueda creer. Porque si no se lo traducimos, entonces, ¿qué caso tiene? ¿No? Entonces, esta fracción de Gálatas 4 del 21 al 31 habla de una cosa bien interesante. Habla de los dos pactos. Hay un pacto en el Antiguo Testamento y hay un pacto en el Nuevo Testamento y están personificados en esta fracción y está hablando de Abraham, sobre el que había una promesa. Abraham deseaba con todo tener un hijo. Y cuando vio que su mujer era de más de 90 años y que había dejado el uso de las mujeres, a su mujer se le ocurre y le dice, oye, ¿por qué no te acuestas con Agar, con mi sierva, y tienes un hijo de ella? Y entonces Abraham aplicó el famoso término de ayúdate que yo te ayudaré, que no está escrito en ningún lado de la Biblia, por cierto. Y entonces Abraham, pues muy inteligente, tiene un hijo con una esclava. Posteriormente, Dios viene y le dice, espérame, cuate, ¿cómo que tuviste un hijo con una esclava? Y Dios le da un hijo con Sara porque era la mujer a la que amaba, y aquella mujer que era estéril por la edad, por los años y que nunca había podido tener hijos, ahora tiene un hijo de amor y de la promesa de Dios. Cuando usted y yo pensamos que queremos algo de Dios, la religión, la costumbre, la cultura nos ha enseñado que tenemos que hacer algo para agradar a Dios y a cambio de eso obtendremos lo que queremos. Y ese algo es portarnos bien, hacer cosas buenas, no pecar, que cada quien tiene su propio concepto de pecar. Pero si lo vemos como tal, eso no es otra cosa, amados, que prostitución. Perdóneme la palabra, pero así es. No estoy hablando de una prostitución sexual, estoy hablando de una prostitución moral y del alma. ¿Por qué? Porque solamente estamos dispuestos a hacer algo a cambio de algo más. Y no entendemos en nuestra naturaleza y en nuestra mente humana, ¿sí? No entendemos que de eso no se trata tener una relación con Dios. Dios no nos va a dar cosas si nosotros hacemos lo que Él quiere. Porque si así lo hiciéramos, entonces seríamos esclavos toda la vida. Toda la vida estaríamos teniendo que dar algo a cambio de lo otro. Y entonces, ¿en dónde está la famosa libertad que nos promete Cristo? Éxodo 33:16, que es mi cita favorita en la Biblia, dice, ¿cómo se sabrá que somos de tu agrado yo y tu pueblo si tu presencia no viene con nosotros? Que tu presencia es la que nos diferencia a tu pueblo y a mí del resto de los pueblos de la tierra. Los hombres y las mujeres de la tierra no merecían la presencia de Dios. Esta cita está escrita inmediatamente después del tiempo en donde el pueblo se había hecho un becerro de oro y dijo, necesitamos un Dios, y se hicieron un becerro de oro.
Y Moisés le dice, espérame, cuate. A Dios le dice, lo único que nosotros, que no merecemos, pero lo único que nos diferencia es la presencia de Dios. Esto es un regalo de gracia. Le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Necesitamos que vayas con nosotros. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para que tú nos bendigas. Y piense esto, el pueblo de Israel no hizo nada para agradar a Dios. Dios los escogió y como Dios los escogió, los llenó de promesas. Y lo único que tuvieron ellos que hacer es adoptar esa naturaleza, dejar de ser esclavos de Egipto para hacerse hijos de Dios. No hubo un esfuerzo de su parte. Al contrario, Dios tuvo que mandar señales y señales para que creyeran. Así nos pasa. La gente que cree que tiene que hacer algo para agradar a Dios, para obtener algo, se hace esclavo, exactamente como el hijo que Abraham tuvo con Agar. Pero cuando nosotros entendemos que podemos ser el hijo de Sara, aquel hijo por amor, aquel hijo deseado y aquel hijo que Dios le dio bajo todas las circunstancias opuestas, eso nos hace acercarnos a Dios. Y ese es el significado de ese famoso nacer de nuevo. El nacer de nuevo en nuestro entendimiento, en donde tenemos que entender que aún antes de que nosotros hubiéramos nacido, o sea, hace más de 2000 años, vino el mismo Dios en persona, en forma de Jesús, y pagó por nuestros pecados. Y nos va a dar más allá de lo que usted y yo merecemos, de lo que nos hubiéramos querido imaginar. Pero tenemos que aprender y nacer de nuevo en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para poder sabernos hijos, sabernos deseados, sabernos amados. Esta semana vamos a seguir hablando de esto, amados, y les invito a que me acompañen, porque si usted nunca ha sabido lo que es nacer de nuevo y usted nunca se ha atrevido a nacer de nuevo, esta es la gran oportunidad para que lo entienda. Nos vemos mañana, por favor, coménteme qué opina, coménteme sus dudas en cualquier plataforma, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en donde usted quiera. Y con todo gusto lo platicamos. Pero quédese esta semana porque va a aprender mucho como yo aprendí mucho.